Bien, estimados amigos y seguidores del canal, bienvenidos nuevamente a el curso de Java que estamos teniendo en este canal, y en esta oportunidad vamos a continuar con la clase número 13, como habíamos quedado en el video anterior, donde vamos a conocer acerca de lo que son los arreglos o array en Java. Vamos entonces a conocer un poco en detalle. Por supuesto, recuerden que este es el primer video, vamos a tener varios videos sobre esto porque es una de las partes bastante interesante y útil dentro de la programación. Y para ello entonces vamos a entender primero qué es un arreglo. Un arreglo, tanto en Java como en otros lenguajes, es simplemente una estructura de datos que nos permite a nosotros tener una colección, un conjunto de elementos, que en este caso en Java es solamente de un tipo de dato y que se almacena y se accede a él a través de una variable. Como vemos acá, podemos tener allí una variable que se llame A, y esa variable va a contener una serie de elementos, en este caso va a ser de tipo numérico, y podemos acceder a cada uno de ellos a través de un número que indica la posición del elemento dentro del arreglo. Los arreglos, por supuesto, están organizados de forma secuencial en la memoria para el programador o el usuario, de modo que pueda accederse a través de ello con un índice, lo que se llama un índice, que el índice es simplemente la posición del elemento que se va a tener en el arreglo, y que en este caso el elemento primero o inicial tiene la posición 0, es decir, el primer elemento corresponde al primer índice que tiene el valor de 0, y si tenemos un arreglo de 10, ese arreglo, el último índice, va a corresponder a la posición 9. Entonces fíjense ustedes, para que tengan en cuenta eso, como sucede en muchos otros lenguajes. En algunos lenguajes tradicionales la posición inicial era la número 1, en este caso la posición en Java comienza con la posición del elemento 0. Y simplemente los arreglos, por supuesto, nos permiten a nosotros en Java tener un conjunto de elementos que van a crearse de forma definida, fijo. El tamaño es fijo. Entonces fíjense ustedes, los arreglos en Java simplemente son objetos en Java que tienen un tamaño fijo. Estos objetos, cuando se van a crear, debe definirse entonces su tamaño. Veremos más adelante otro tipo de estructura de datos donde no se define el tamaño, sino que el tamaño se trabaja de forma dinámica, pero eso corresponderá a un curso avanzado donde se trabajará con Java. En este caso, en el curso que tenemos inicialmente, que es básico, sabemos que los arreglos que vamos a manejar son arreglos de un solo tipo de datos y su tamaño es fijo. Las ventajas que tiene Java para los arreglos y que sucede también en otros lenguajes, hay una cantidad enorme de ventajas. Voy a enumerar estos 4 que son fundamentales y son realmente bastante importantes. Si hay algunos otros que ustedes quieran agregar, déjenme sus comentarios en este video para poderlos agregar y tener en cuenta. Entonces fíjense ustedes, nos permite almacenar múltiples elementos en un mismo tipo de datos, que es por supuesto una misma variable, como sucede en este caso. Tengo AP, una variable, y puedo tener entonces allí varios elementos, como puede ser también un elemento para almacenar las notas, y puedo acceder a ellos simplemente por el índice. Me facilita la organización y el manejo del conjunto de datos que están relacionados. Todos los elementos que están allí tienen un tipo de relación y por ello se almacenan allí, y me permite entonces manejarlo, accederlo y tratarlo. Lo otro, por supuesto, gracias al índice me permite un acceso rápido y eficiente a cada uno de los elementos que están allí almacenados en el arreglo a través de este número, un código que por supuesto recuerden ustedes que comienza desde 0. Algo hincapié porque muchas veces programadores experimentados que están ajustados o acostumbrados a otros lenguajes muchas veces se confunden con la posición. Y por supuesto, los arreglos permiten no solamente tener una estructura de código mucho más manejable, sino también mucho más legible. Y eso es importante en el momento cuando se tienen grandes cantidades de datos, manejarlo a través de arreglos, porque permite obtener información rápidamente, como por ejemplo si queremos ordenarlo, si queremos obtener un arreglo de tipo de notas, cuál es la nota mínima, cuál es la nota máxima, cuál es la nota promedio. Todo eso se hace a través de arreglos. Vamos entonces ahora en este momento a conocer cómo se crean los arreglos. Para ello simplemente hay que tener en cuenta que la creación de los arreglos corresponde a 3 pasos esenciales: la declaración, la asignación de memoria y la inicialización. Entonces vamos a ver esto, cómo se hace en el código que tenemos aquí. Recuerden ustedes que estamos usando un compilador en línea que nos permite a nosotros conocer y manejar bien esto, para que ustedes no tengan que instalar una aplicación para el curso de Java que estamos teniendo. Entonces fíjense ustedes, aquí tengo yo mi clase. Procedo yo a escribir mi clase en este ejemplo que tengo para este momento, para este video. Fíjense ustedes, simplemente declaro mi arreglo. La forma en que debo declarar un arreglo debe, por supuesto, indicarse primero el tipo de datos que va a tener, y luego se coloca entonces el nombre de la variable. En este caso, recuerden ustedes, como es un arreglo, uso
los corchetes, ¿no? Coloco el tipo de datos y luego coloco entonces aquí los corchetes para indicar que es un conjunto de elementos, es decir, que son unos arreglos. Y luego seguido, por supuesto, del nombre. En este caso estoy creando un arreglo que se llama números y ese arreglo va a contener valores enteros. Esos valores enteros, en este caso, por supuesto, lo estoy haciendo la declaración y no estoy indicando de qué vale. Estoy indicando pues cómo se va a declarar ese tipo de arreglo, que va a ser de tipo entero. Igual sucede con el caso que tenemos aquí abajo. Estoy declarando un arreglo que se va a llamar en este caso nombres y ese arreglo va a ser de tipo string y por supuesto igual para hacer resaltar que es un arreglo utilizo los corchetes, ¿no? Entonces coloco un corchete que abre y un corchete que cierra y con ello entonces estoy indicando que el tipo de datos nombres corresponde a un arreglo de caracteres o de cadenas de caracteres llamado nombre. Luego que ya tengo yo la declaración, simplemente haciendo esto por separado, como se estila cuando estamos empezando a conocer la programación en Java, procedemos entonces a hacer la asignación en memoria de ese arreglo. Cuando hacemos la asignación de ese arreglo en memoria, simplemente estamos entonces indicándole cuántos elementos va a contener. Y por supuesto entonces el Java en la memoria del computador me reserva 5 elementos o el espacio para 5 elementos de tipo entero dentro del arreglo números y aquí lo estoy haciendo a través de la sentencia o la palabra reservada new. Con new entonces le indico que me cree el espacio en memoria y me asigne esos 5 elementos al arreglo número. Igual sucede con el caso del arreglo de cadena de caracteres que tenemos declarado arriba que se llama nombre. Le estoy diciendo con new que me reserve 3 elementos de tipo cadena dentro de la memoria y me lo asigne al arreglo nombres. Entonces fíjense ustedes, nombre es un arreglo que va a contener 3 elementos y número es un arreglo que va a contener 5 elementos de tipo entero. También podemos hacer la declaración y la asignación de una vez en una sola línea, pero como lo mencioné, para que quienes estén empezando y no conocen mucho de Java, para que vayan aprendiendo cómo es la mecánica, pueden hacerlo por separado. Hacen la declaración acá arriba y luego que hacen la declaración, inicialmente hacen la declaración y luego en el siguiente paso hace la asignación. Pero si ya ustedes conocen un poco ya la estructura y van conociendo la mecánica, pueden hacer las dos cosas de una vez. Pueden hacer la declaración y la asignación. Fíjense ustedes cómo lo hacen aquí. Por ejemplo, aquí estoy declarando un arreglo número X, por supuesto para diferenciarles de este que está aquí, no me había de error, y va a ser de tipo entero. Es un arreglo, cuando coloco los corchetes estoy indicando que va a ser un arreglo, en este caso de tipo entero, y le estoy indicando que va a tener en memoria asignado un espacio para 5 elementos de tipo entero, como corresponde para, por supuesto, el arreglo. Igual sucede con el arreglo nombres X. Nombres X es un arreglo de tipo string, como lo estoy indicando aquí, con los corchetes. Cuando coloco string corchete, le estoy indicando que ese es el nombre sobre el cual he declarado el arreglo y que ese arreglo va a contener 3 elementos de tipo de cadena de caracteres o de tipo string y que debe ser entonces reservado en la memoria y asignado a el arreglo nombre X. Entonces fíjense ustedes, yo lo puedo hacer de igual forma, ¿no? Si yo quiero, puedo hacer esto así y no tengo un problema, hago la declaración de una vez y por supuesto en este caso yo lo que hago es quitar esto y estoy haciendo exactamente lo mismo sin necesidad de hacer ninguna declaración y tengo entonces el ejercicio completamente hecho que he realizado en 2 pasos, lo estoy haciendo en un solo paso, es decir, estoy haciendo la declaración y la asignación en una sola línea, ¿eh? Igual vamos entonces ahora con la inicialización. Ya cuando tenemos declarado y asignado la memoria para ese arreglo, vamos entonces a inicializar, es decir, es la primera vez en la cual vamos entonces nosotros a acceder a los datos y manejarlos allí. Ahora bien, fíjense ustedes, entonces para la inicialización, como les mencioné, ya entonces tenemos que realizar unos pasos donde vamos a tener entonces acceso a los elementos y los vamos, en este caso, a llenar de datos. Para ello, como mencioné, hay 3 formas de hacerlo. La primera forma de hacerlo es de forma individual. A cada uno de los elementos accedemos a ellos a través de su valor en la posición, es decir, accediendo a través de un índice. En este caso, cuando coloco el número 0,
estoy indicándole a Java que acceda al elemento primero, al primer elemento que está ubicado. Recuerden ustedes que el elemento primero es el número 0. Y al mencionar allí en ese elemento, como es de tipo entero, que es el arreglo número, un número de tipo entero que es el número 10. Igual sucede con el siguiente elemento que está en la posición 1, que en realidad es la segunda, pero la posición según el índice es 1, almaceno el número 15. Ok, igual sucede entonces con el arreglo llamado nombres, que declaré como nombre y por supuesto le declaré como de tipo string y indiqué en este caso que es un elemento que tiene, es un arreglo que tiene 3 elementos. Entonces le estoy indicando en este momento cuando estoy inicializando que el primer elemento del arreglo nombre voy a tener allí almacenado el nombre o las palabras Juan, que corresponde al primer nombre. El segundo nombre que está en el elemento número segundo, que viene a ser según el índice el 1, coloco entonces el nombre de Pedro y así sucesivamente, ¿no? Entonces fíjense ustedes cómo hago entonces el acceso a cada uno de los elementos de ese arreglo. Simplemente usando las llaves, uso el índice y coloco dentro de esas llaves el número del índice que corresponde a la posición del elemento sobre el cual deseo tener acceso, ya sea para almacenar un valor o para recuperarlo, como lo podemos ver en el ejercicio siguiente, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes aquí, también puedo hacer lo siguiente. La otra forma de inicializarlo es en el momento que estoy haciendo la misma declaración. En el mismo momento que yo estoy haciendo la declaración del arreglo, le estoy indicando aquí, en este momento estoy declarando, primer paso, estoy declarando el arreglo, le estoy indicando que el arreglo se llama nombres, y este caso este arreglo se llama números y le estoy indicando que va a ser de tipo entero. Con esto estoy indicando que estoy creando un arreglo de tipo entero y que su nombre va a ser números Y. En este caso lo estoy usando para, por supuesto, tener un nombre diferente a este y no me vaya de error cuando ejecute el programa. Y fíjense ustedes, de una vez, usando en este caso ya la llave, procedo entonces a colocar cuáles son los elementos que va a contener ese arreglo. En este caso, el arreglo va a contener 5 elementos y bueno, casualmente, deliberadamente, cada elemento va a contener un número que es el número 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, el primer elemento va a contener el número 1, el segundo elemento el número 2. Recuerden ustedes que en este caso el elemento 0 va a contener 1 y el último elemento, que es el número 4, según el índice, va a ser el valor de 5 que estará ahí almacenado. Igual entonces, cuando hago la declaración, puedo inicializar también lo mismo con la estructura de datos o el arreglo de tipo string y simplemente entre llaves, hago la inicialización, es decir, coloco los elementos sobre el cual voy a contener en mi arreglo separados por coma. En este caso estoy inicializando el arreglo nombre, que es de tipo string, y estoy colocando 3 elementos y son el nombre de Java, Juan y Rosa, que son tipos de datos string. Y por supuesto, la tercera opción de hacer la inicialización, ya vimos que lo podemos hacer en forma individual y lo podemos hacer en el momento que estamos haciendo la declaración. También lo podemos hacer, por supuesto, cuando es que manejamos una cantidad de datos bastante grande y se permite, por supuesto, usar estructuras de repetición o ciclos o lazos, como ustedes los quieran llamar. Lo podemos hacer usando, por supuesto, esa estructura. Por ejemplo, hay otra estructura que lo vamos a ver más adelante, pero la estructura básica y la más elemental es el for. Y allí fíjense ustedes cómo con el for simplemente uso un índice que me permite a mí declarar una variable para manejar el índice, que es la posición del elemento dentro del arreglo. Y por supuesto, como recuerdan ustedes que el elemento inicial comienza desde 0, debemos inicializar esa variable que va a actuar como índice con el valor de 0 y luego le voy a indicar que va a llegar hasta el número total de elementos. Y aquí vamos a ver entonces necesitar una propiedad. Recuerden ustedes que los arreglos son objetos y como objetos tienen propiedades. En este caso, una de las propiedades que vamos a conocer y vamos a manejar mucho es la propiedad length, que length nos da a nosotros la información de cuántos elementos contiene ese arreglo y por supuesto nosotros sabemos en este caso que son 5, pero con length nos permite a nosotros que si se cambia, se almacene allí, esté siempre almacenado cuántos elementos son. Entonces este va a ser un ciclo que va a ir desde 0 hasta 4.
Entonces, y por supuesto lo vamos incrementando, y en este caso, simplemente para cuestiones de prueba didáctica, le estoy indicando que en esa posición, el elemento, la posición i, que va a variar de 0 a 4, me almacene simplemente el valor de i multiplicado por 10. Es decir, va a almacenar allí, el primero va a ser 0, después va a ser 10, 20, 30, 40. Igual puedo hacer lo mismo usando un arreglo para la variable, en este caso el arreglo de tipo string o de cadena de caracteres que tengo declarado como nombre. Lo he declarado arriba, ahora lo voy a inicializar y puedo acceder a ello usando en el ciclo de repetición. La variable que va a manejarse como el ciclo de repetición va a ser mi índice para acceder al arreglo de tipo nombre, que es de tipo carácter, y allí simplemente, por supuesto, debo almacenar, en este caso, tipos de datos string, y aquí simplemente me va a almacenar la cadena nombre 1, nombre 2, nombre 3. Y bueno, fíjense ustedes, esta es la forma sencilla de manejar los arreglos, como los declaramos, les asignamos memoria y los inicializamos. Ya entonces, para la próxima oportunidad vamos a ir viendo un poco más acerca de esto. Cualquier duda, por favor, escriban en los comentarios o déjenme su interrogante. Con gusto los estaré respondiendo tan pronto pueda acceder a ellos y los vea. Y vamos entonces en la próxima clase, la número 14, a conocer un poco acerca de los tipos de arreglos, cuáles son entonces algunas propiedades, alguna forma de manejar estos arreglos, y entonces a trabajar ya con código como lo estamos viendo y practicar un poco los conocimientos que hemos visto en los anteriores videos. Ya saben, en el repositorio higood.com Gilmero Cursos Java van a estar almacenados no solamente los videos anteriores, sino también los códigos que hemos estado usando. Voy a dejar este código que está aquí para que ustedes lo tengan allí, puedan acceder y puedan manipularlo y mejorarlo si ustedes creen, y me hacen llegar ustedes si hacen una mejora o hacen ejemplo para publicarlo allí en el repositorio. Bueno, muchas gracias por la atención. Saludos.